amor, donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador. Hoy en Él confiaré, con amor, donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán, me guiará mi Salvador. Hoy en Él confiaré, con amor, donde Él me lleve, sus pisadas seguiré. Muchas señales mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar, cuando regrese Jesús. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Porque queremos motivarte a estudiar profundamente la palabra de Dios. Porque alrededor nuestro las señales indican que Cristo viene pronto. Proyecto Sion es una plataforma virtual que tiene el propósito de entrar hasta tus hogares y entonces llevarte el mensaje de salvación en Cristo Jesús, porque Jesús viene ya. Sintonícenos en YouTube, Proyecto Sion en Facebook, en la mañana en los devocionales, el blog de Proyecto Sion, y únete al grupo de oración de Proyecto Sion. Jesús, no lo olvide, viene pronto. Pronto Jesús volverá. Saludos, hermanas y hermanos, muy buenos días. Agradecemos la oportunidad que Dios nos permite de estar reunidos hoy, sábado. Es un placer para nosotros poder estar con ustedes a través de su canal Proyecto Sion. Recuerden que hoy estamos transmitiendo, para que compartan el link, a través de Facebook y a través de YouTube. Vamos a tener un himno para comenzar, a fin de que podamos refrescar nuestro pensamiento, nuestra memoria, y que nuestros corazones se pongan en sintonía con el mensaje de hoy. Cantemos juntos este precioso himno.
Preciosa la interpretación que hemos hecho, de verdad que nos ha animado y nos ha puesto en sintonía con el programa de hoy. Quisiera también invitarles para inclinemos nuestras cabezas y vamos a tener una palabra de oración para que nuestro invitado especial, Cristo Jesús, esté con nosotros hoy. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este lindo sábado, porque nos permite reconocerte como el Dios creador del universo y por eso guardamos tu santo día de reposo. Ahora, Señor, te suplicamos, al estudiar la lección de escuela sabática de este día y de esta semana, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, sin más preámbulo, busquen su Biblia, busquen su folleto, su tarjeta de la lección de escuela sabática y vamos a discutir con ella, aunque sea de lejos, vamos a discutir con ella sobre la lección de esta semana. El Señor te bendiga hoy. Lección número 2. Primarios. Tercer trimestre 2020. Unidos en el servicio. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos se sintieron solos y derrotados. Después de que Jesús fue al cielo, dedicaron tiempo a la oración. Durante este tiempo llegaron a ser amigos íntimos y fortalecieron el deseo de servir a Jesús. Estaban listos para la venida del Espíritu Santo. Orar juntos nos une también a nosotros y trae al Espíritu Santo a nuestra vida. Gracias por acompañarnos una vez más en esta su lección de primarios, la número 2, que se titula Unidos en el servicio. El versículo para memorizar dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Hechos 1:14. Y el mensaje dice: la oración nos prepara para el servicio. Lorena, yo te pregunto, ¿alguna vez te has enojado con tus amigas? Sí. ¿Han tenido diferencias? Sí. ¿Y esas diferencias duran mucho tiempo? No mucho. Eso es lo importante. ¿Sabe? Todos tenemos diferencias porque todos somos diferentes y a veces hablamos con otras personas y compartimos con otras personas y a veces hay cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Nos pasa a nosotros y le pasaba a los discípulos, y en la historia de hoy, que fue la historia de esta semana, nos hace referencia a eso. Ellos tenían algunas diferencias, sin embargo, se unieron en oración para servir a Jesús. ¿Te gustaría escuchar la historia? Sí. Pero antes de la historia tenemos que informarle algo a nuestros amigos. ¿Qué es? Vamos a hacer esta manualidad que es una jarrita de oración. Así que vayan buscando materiales de los que tenemos siempre en la casa: papel, pega, las paletitas de madera, entre otras cositas. Ya más adelante se los vamos a decir toditos, así que para que estén preparados y hagan con nosotros las jarritas de oración. Pero ahora vamos a pasar con Paquito y Paquita. Con la lección. No, no, no y no. No es tanto el reguero. Paco, ¿qué te pasa? ¿Con quién peleas? Mira, Paquita, allí en el rancho adentro hay un revolú. Qué bueno que no estás ahí. Las gallinas me tienen cansado con el recoge y limpia todo el tiempo. ¿Pero de qué hablas? ¿Del maíz? Pues sí. Ay, Paco, lo que pasa es que ustedes dejan mucho reguero de maíz cuando comen y el rancho hay que mantenerlo limpio. Ay, sí, pero esa cantaleta cansa. Mira, Paco, lo que debes hacer es recógelo tan pronto comes. Así no tienen luego mucho reguero y todos estamos felices. Bueno, lo voy a intentar. ¿Sabes algo, Paco? La historia de hoy trata de la unidad y cómo los discípulos se unieron, aunque antes discutían con frecuencia. ¿Te parece algo conocido? No, fíjate. Bueno, Paco, nada. Saludemos a nuestros amigos que últimamente te están conociendo muy bien. Ups. Hola, amigos. Qué bueno que nos acompañen. Hola, amigos. Qué felices estamos de compartir con ustedes nuevamente la lección. Saben,
Jesús eligió 12 hombres para que estuviesen con él. Eran sus amigos especiales. Ellos estuvieron con Jesús desde que fue bautizado hasta que fue crucificado. ¿Todo ese tiempo juntos? ¿Y cómo así? Pues sí, Paco, donde quiera que Jesús iba, ellos iban. Ellos lo escucharon contar sus historias, lo vieron sanar a mucha gente. ¡Wow! A mí me hubiese gustado estar ahí. Imagínate, ahora con tanta gente enferma. Sí, Paco, debe haber sido maravilloso poder ver esos milagros. Había pueblos enteros que no tenían ni un enfermo porque Él los había sanado. ¡Wow! ¿Ni uno? Sí, Paco, ninguno, ni un catarrito. Pero sabes, Paco, Jesús muchas veces trató de explicarles lo que sucedería con Él, que moriría y luego resucitaría. Pero ellos no lo escucharon, estaban muy entretenidos discutiendo quién era el más importante de ellos. ¿En serio? ¿Pero qué presumidos? Cada uno tenía su propio interés y pensaba que Jesús sería coronado rey en la tierra. Hasta la mamá de Jacobo y Juan preguntó si ellos se podían sentar al lado de él cuando fuera rey. Pero qué mamá más tremendita, ¿eh? Ay, Paco. ¿Saben? Luego que Jesús resucitó y estuvo en la tierra 40 días con ellos y les habló del reino de Dios, entonces ellos entendieron que no establecería reino allí. Entonces allí les escucharon y entendieron. Tenía que morir y resucitar para que le hicieran caso. Pues sí, Paco. Pero ¿sabes, Paco? Cuando Jesús le dijo que tenía que regresar al cielo, les dijo que les dejaría al Espíritu Santo para que estuviesen con ellos. ¿Al Espíritu Santo? ¿Y ese quién es? He invitado a Andrea, una amiguita, para que te explique a ti y a nuestros amigos quién es el Espíritu Santo. Hola Paquito y Paquita, qué bueno saludarlos. Pues miren, el Espíritu Santo es como el viento. No podemos verlo cuando toca a las personas, pero sí podemos ver lo mucho que cambian cuando llega a su vida. El Espíritu Santo nos recuerda de lo mucho que Dios nos quiere y nos enseña a vivir al igual que Jesús. Nosotros no podemos ver al Espíritu Santo actual, pero sí podemos ver lo que sucede cuando una persona escucha al Espíritu Santo. Cuando una persona que era egoísta y brusco se convierte en una persona amable que comparte sus cosas, es porque el Espíritu Santo actúa en su corazón. Y fue por el Espíritu Santo que los discípulos pudieron recordar lo que les dijo Jesús y así enseñaron a los que estaban a su alrededor. El Espíritu Santo también hace eso por nosotros. Nos hace recordar lo que dijo e hizo Jesús y nos ayuda a ser como Jesús. Ah, ahora sí entiendo. Aunque no lo veo, está allí y siempre para bien. Me gustaría que me ayudara con mis actitudes, porque yo sé que a veces no son tan buenas. Bueno, Paco, pídelo en tu oración. ¿Sabes qué? Los discípulos pasaron lo mismo. Ellos reconocieron que no se habían comportado muy bien, pero mientras esperaban, oraron y pidieron perdón a Dios. Luego ocurrió algo maravilloso. Dejaron atrás las discusiones y se unieron para servir a Dios y llevar las buenas nuevas de salvación a otros. ¡Eso fue el Espíritu Santo! Sí, la oración les ayudó a estar listos para recibirlo. Sí, y así nos ayudará a ti y a mí y a todos nuestros amigos a prepararnos para servir a Jesús. Pues sí, así que a practicar la oración, amigos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Bye. Hola amigos, vamos a hacer una manualidad que se trata de los discípulos que oraron y se prepararon para recibir al Espíritu Santo. Así como nosotros también debemos orar. Así que vamos a hacer una jarrita de oración. Vamos a necesitar una jarra o un vaso de cristal, lo que tengan en sus casas. Un marcador negro, tijeras, pega, palitos de madera, cordón o una cinta, stickers si tienen en su casa,
marcadores de colores y papel de construcción. Empecemos. Ahora vamos a coger el papel de construcción y le vamos a hacer pequeñas tiritas así, como rectangulares. Y van a hacer 2 de esas y le van a escribir agradecimientos y la otra peticiones. Y también pueden hacer un corazón así y le van a escribir el título. Pueden hacer un corazón o pueden seguir haciendo las tiritas. Ahora vamos a hacer esta estrellita, que es para dividir las peticiones de los agradecimientos. Van a necesitar 3 paletitas de madera. Van a pegar 2 como una X y van a asegurarse de que quepa en su jarra, que no sea muy grande ni muy chiquita. Y la tercera paletita se la van a pegar en el medio, así, que como esta, depende el tamaño de su jarra, y se lo van a pegar y lo van a dejar secar. Ahora ya yo le puse lo que decía peticiones y el de agradecimiento. También le puse el título en el corazón al frente que dice mi jarrita de adoración. También le puse este lacito para decorar. Ahora vamos a usar el divisor que hicimos con las paletitas de madera. Se lo vamos a meter. Lo puedes pegar por adentro si quieres también. Y es mejor con pega caliente, pero necesitan ayuda de un adulto si tienen pega caliente. Ahí cuando lo metan, van a pegarle stickers si tienen, así. Yo voy a hacer los de caritas felices. Se los puedes pegar donde tú quieras. Es para decorar, así. Puedes pegarle cuantos tengas o cuantos tú quieras. Cuando ya lo tengas pegado, vas a usar estos palitos de madera y los vas a pintar. Y les vas a escribir todas tus peticiones, y si tienes algo que agradecer de Dios, de lo que Dios te ha dado, de las bendiciones, también lo puedes escribir y lo pones en el lado de agradecimiento. Así. Ya escribí mis peticiones y mis agradecimientos. Y si una petición tuya fue contestada, la puedes mover a los agradecimientos. Estos son mis agradecimientos y estas son mis peticiones. Pues así ha quedado mi jarrita de oración. Espero que les haya gustado esta manualidad y Dios les bendiga. Bye. Lección número 2. Menores. Tercer trimestre 2020. Dios sometido a juicio. El tema principal del gran conflicto y de la historia de Job es que Dios está de nuestra parte y Satanás está en nuestra contra. En la historia de Job vemos claramente que Satanás es nuestro adversario. Dios nos conoce bien. Pacientemente nos ayuda a desarrollarnos a través de las luchas de la vida. Podemos alabar a Dios sabiendo que sin importar las circunstancias, Él está a nuestro lado. Nada de lo que hagamos puede cambiar su amor por nosotros. Hola chicos, feliz sábado. Qué bueno que nos puedes acompañar una vez más para el repaso de la lección número 2, titulada Dios sometido a juicio. Pero antes de comenzar, vamos a tener una oración. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en las moradas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites una vez más poder repasar la lección, esperando que lo que aprendamos podamos aplicarlo a nuestra vida y también compartirlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
En la lección de esta semana estaremos repasando la historia de Job, cuando fue probado. También que Dios nos ama, que siempre nos protege y como dice nuestro lema del día de hoy, que debemos confiar incluso cuando estamos sufriendo. ¿Sabes algo? Aunque como consecuencia del pecado de Adán y Eva, el sufrimiento entró a nuestro mundo, hemos recibido las buenas nuevas de que Dios proveyó una solución para salvarnos a través de Jesucristo. Y sin importar cómo nos sintamos acerca de nosotros mismos por el pecado o lo que sintamos con respecto a Dios, Dios todavía nos ama. Además, nos ha prometido restaurarnos para que volvamos a hacer todo lo que Él desea que seamos, como nos dice el versículo de hoy, que se encuentra en 1 Pedro 5:10, y dice así: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ayer la pasamos súper brutal en la fiesta, la música estuvo demasiado buena, la comida ni se diga. Ayer de verdad la pasamos súper bien. De verdad, qué bueno. Bueno, yo no pude ir, es que ese día me salió como una espinita y no quise ir. Pero por las espinitas no fuiste. Sí, lo que pasa es que cuando me salen espinitas, la cara como que se me pone como con manchas rojas y rositas y no me gusta, me da vergüenza que me van así. Por lo menos agradece que no fue como a Job, que lo que le pasó en todo el cuerpo. Fíjate, tienes razón. ¿Alguna vez deseaste esconderte de todo el mundo? Job tuvo varios días de estos, pero Dios nunca abandonó a Job y lo ayudó a través de sus pruebas más difíciles. Y te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez en medio de una pelea, de una discusión? ¿Cómo te sentiste? Esta semana consideramos una discusión que hubo en el cielo y el asombroso resultado que este produjo. La historia nos cuenta que había llegado el momento de realizar una reunión celestial con todos los hijos de Dios. Satanás, que se había autodenominado como el príncipe de la tierra, también se presentó en la reunión. Dios le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contesta: de recorrer la tierra. Dios entonces quería saber: ¿has encontrado en tus viajes a mi amigo Job? ¿Es un amigo leal y honrado? ¿Un amigo verdadero? ¿No quiere tener nada que ver con el mal? Claro que es tu amigo, le dijo Satanás. Por eso es, pero eso es porque le has dado de todo y, ¿verdad? Y muchas cosas buenas. Si él tuviera alguna dificultad, no sería tan buen amigo, le dice. Dios entonces le dice: está bien, te voy a dar permiso para que pongas a prueba a Job. Puedes ejercer control total sobre todo lo que posee, pero te prohíbo que le toques su vida. De acuerdo, le aceptó el enemigo. Ya verás lo rápido que Job se aleja de ti. Satanás no perdió tiempo ninguno. Regresó a la tierra pensando que Job negaría a Dios en cuanto experimentara algún tipo de pérdida, dolor o problema grave. Un día, Job se encontraba en su casa y pensaba en lo agradecido que estaba con Dios por las cosas que tenía: casa, tierra, ganado, buena salud y familia. Repentinamente, un mensajero llegó corriendo y le dice: Señor, lamento traerte esta mala noticia. Un grupo de bandidos robaron todo el ganado y le dieron muerte a todos tus siervos. Solamente yo he quedado. Antes de que este primer siervo terminara de hablar, llegó otro y le dice: Señor, fue horrible. Cayó fuego del cielo y todas tus ovejas y tus siervos murieron quemados. Solo yo me salvé. En eso entró un tercer mensajero también con malas noticias. Y luego un cuarto mensajero: Señor, te traigo noticias terribles.
hijos e hijas tenían una gran fiesta en la casa de tu hijo mayor. De pronto se produjo un fuerte viento como de un huracán en el desierto y derribó la casa. Todos murieron, solo yo escapé. Job hasta ese momento no había dicho ni había hecho nada, pero esta vez manifestó su dolor, su aflicción, rasgó sus ropas, se afeitó la cabeza en señal de pesar y luto. Después se postró en tierra y adoró a Dios. Satanás, que había estado observando con regocijo lo que le sucedía al pobre de Job, cambió de expresión cuando vio la reacción de Job, que no había renegado a Dios. En la próxima reunión celestial, Dios estaba preparado para la llegada de Satanás, aunque este no había sido invitado. Job es un hombre intachable y justo. Él me ama y odia todo lo que tenga que ver con el mal. Y aunque tratas de inducirlo a decir cosas malas de mí, él prefirió adorarme. Con esto Dios lo recibió. No fue una prueba justa, le dijo Satanás. Permíteme que le haga daño. Cuando esté acosado por el dolor, entonces ya verás que él te maldecirá. Está bien, le dijo Dios, pero no le quites la vida. Ok, le dijo Satanás. Así que Satanás hizo que todo el cuerpo de Job se cubriera de horribles llagas que le producían un picazón insoportable y mucho dolor. Job permanecía sentado por horas en ceniza para mitigar el comezón y lamentaba, ¿verdad?, todo lo que le sucedía, y mucho lamentaba la pérdida de sus hijos. ¿Todavía tienes la intención de alabar a Dios?, le dice su esposa. Maldícelo de una vez y muérete. Pero Job no quiso culpar a Dios. En cambio, le preguntó a su esposa, y esta pregunta me encanta. Él le dice a ella: ¿crees tú que debemos aceptar solamente las cosas buenas que vienen de Dios y no las malas? Aunque Job tenía muchas preguntas sin respuestas, él confiaba en Dios. Creía que Dios no dejaría que nada malo le sucediera si no tuviera un propósito para permitirlo. Aunque ese propósito fuera mostrar al mundo cuán malo era Satanás. Job sabía que podía confiar en el amante cuidado de Dios. Imagina que eres alguno de los amigos de Job y que puedes ver y oír lo que está sucediendo entre Dios y Satanás. Para este momento van a necesitar un papel y un lápiz. Ahí en ese papel vas a escribir una notita breve animando a Job con la idea de que Dios todavía lo ama. Luego que hagas la notita para Job, vas a pensar en alguien que tú sabes que en este momento está pasando por muchos problemas y le vas a escribir una nota de ánimo a esa persona. Puedes incluir el versículo de esta semana, el lema o algunas de las promesas de las que hemos estado hablando en el día de hoy. Generalmente los seres humanos no pueden ver el plan de Dios que emplea para su cuidado y protección. Sin embargo, podemos confiar en Él y que todo lo que nos llega, sea bueno o sea malo, tiene un propósito. En la historia de Job vimos cuántas cosas malas le sucedieron, cuántas veces Satanás lo atacó, dejándolo prácticamente solo y enfermo. Pero Job nunca dudó que Dios le cuidaba y que no lo dejaría solo. Nosotros debemos aprender a confiar en Dios, aún en los momentos más difíciles, sabiendo y confiando que nunca, nunca, nunca nos dejará solos porque Él nos ama. Que Dios te bendiga. Confiamos en Dios incluso cuando estamos sufriendo. Saludos, nuestros queridos amigos que siempre nos acompañan en este repaso de Escuela Sabática. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes hoy. Feliz y bendecido sábado tengan todos. Hoy, como siempre, me acompaña mi querido hermano y pastor, colega de Mil Batallas, Javier Negrón. Javier, que Dios te bendiga.
Saludos, Pastor Dávila. Qué privilegio para mí poder compartir con usted un sábado más el repaso para la lección de escuela sabática. Esta es la segunda lección de este nuevo trimestre. Un gozo siempre poder compartir con la hermandad y a la misma vez ser enriquecidos por el estudio de la palabra. Así que Javier y amigos que nos escuchan, hoy 11 de julio del 2020 vamos a tocar el tema del poder del testimonio personal. El testimonio personal juega un papel principalísimo en la proclamación del Evangelio, así que vamos a orar para dar comienzo a este tema. Bendito Dios y amante Padre, te damos las gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra y de poder ver cuánto poder tú has puesto en nosotros a través del testimonio personal. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta poderosa herramienta que has puesto en nuestras manos y a sacar el mejor uso de ellas, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pastor, cuéntenos algún testimonio, personal o no personal. Claro que sí. Pepe fue criado en un hogar adventista del séptimo día. Asistió a la iglesia durante toda su niñez, pero durante su adolescencia se apartó. Aunque desarrolló una carrera exitosa como comerciante, algo faltaba en la vida de Pepe. Había una carencia en su alma, un vacío que no se podía llenar con dinero o cosas materiales. Ahora, al llegar a los 40 años, está buscando algo más, algo mejor que lo que tenía. Desafortunadamente, él no sabía qué era eso. Al percibir su lucha interior, su madre le dio un ejemplar libro, El Camino a Cristo. Mientras leía el primer capítulo, El amor de Dios por el hombre, el Espíritu Santo tocó su corazón y él comenzó a ver a Dios con nuevos ojos. Aquí había alguien que le amaba más de lo que alguna vez había podido imaginar. Dice el relato que más allá de sus faltas, sus pecados y los errores de su vida pasada, un Dios que satisfacía sus necesidades más profundas, por primera vez en su vida, el plan de salvación llegó a ser real. Quebrantado por su vida descarriada, descubrió perdón, gracia y ausencia de condenación en la cruz. En pocas palabras, Pepe fue hecho un hombre nuevo en Cristo. La Biblia llegó a ser un testamento precioso del amor de Dios. La oración pasó a ser una conversación significativa con un amigo que se interesaba en él. Todo era nuevo. Aquí está lo maravilloso. Pepe no se podía quedar quieto con el gozo recién encontrado en Cristo. Lo compartió con su esposa. Sus asociados en el trabajo notaron el cambio también mientras contaba alegremente la historia de su conversión. Cuando Cristo llena el corazón, la vida cambia y el convertido no puede guardar silencio. En realidad, el testimonio más significativo y más persuasivo en favor del Evangelio es una vida transformada. Hay un poder increíble en un testimonio personal. Cuando una persona acepta a Cristo, su vida cambia dramáticamente y la gente, Pastor Dávila, lo nota. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Amén, pastor. Amén, pastor. Definitivamente eso es así. Pero no todos los testimonios son testimonios así tan llenos de color, de algo sobrenatural. Algunas conversiones son diferentes. A nosotros nos emociona escuchar acerca de historias de drogadictos que aceptan a Cristo, de alcohólicos que son transformados por la gracia, de líderes empresariales materialistas como este Pepe que ha mencionado, y egocéntricos también, que son cambiados por el amor de Dios. O también hay algunas otras historias que son bien dramáticas, como por ejemplo estos adolescentes. Esa historia del hijo pródigo es una historia también dramática. Adolescentes convertidos, adolescentes que fueron rebeldes. Pero ciertamente no son los únicos ejemplos de conversión.
Tal vez te has preguntado cómo el Espíritu Santo puede trabajar de manera en tu vida suave, delicada, gradual, que tal vez no te das cuenta, pero esa vocecita interior que te va diciendo que las cosas que estás haciendo no están bien, que debes cambiar tu vida, que debes ponerle en armonía con Dios, esa voz interior que nos habla y nos transforma suavemente es la voz del Espíritu Santo. Hay personas también que han sido criadas en hogares cristianos, santos, gente que son muy devotas y que tienen unas familias muy lindas y también tienen una linda historia que compartir. Puede ser que nunca se hayan rebelado contra Cristo, pueden ser que pues, sencillamente han tenido una vida preciosa y hermosa, pero sienten ese movimiento transformador, ese movimiento del Espíritu Santo y se comprometen totalmente a la voluntad de Dios. Si su testimonio es tan poderoso como esas historias de conversión dramáticas que usted acaba de mencionar, como la de Pepe, como la de los drogadictos, etc. Ahora, Jeremías nos habla acerca de que hay algo en nuestro corazón que tenemos que cuidar y tenemos que velar, porque ninguno de nosotros es cristiano de nacimiento. O sea, nadie nace siendo cristiano. Y tenemos que velar nuestro corazón. Por eso es que Jeremías en el capítulo 17, en el verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y termina con una pregunta retórica. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios puede escudriñar nuestros corazones. Y el apóstol Pablo nos recuerda que todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que cada uno de nosotros pecó y estamos destituidos de esa gloria. Todos necesitamos gracia. Los que nacieron en hogares cristianos necesitan gracia. El drogadicto también la necesita, pero todos la necesitamos. Gracia, gracia de Dios. Nosotros todos y cada uno de nosotros somos pecadores por naturaleza y por elección, porque todos hemos pecado y todos hemos nacido bajo la condenación del pecado. Así que, Pastor Negrón y amigos que nos escuchan, la conversión no es para unos pocos seleccionados. La conversión es para toda la humanidad. Dios quiere que todos nosotros nos convirtamos. Es para todos nosotros y todos tenemos una historia que contar. Ya sea una historia dramática, una historia más suave, pero tu historia no es mi historia. Mi historia tampoco es la tuya. Cada uno ha sido redimido por la gracia de Dios y ha sido conquistado por ese amor poderoso de Dios que con cuerdas de amor nos atrapa y nos enredan amorosamente en su amor. ¿Qué hay notable en tu testimonio? ¿Qué hay notable en el mío? Porque hay una pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos y obviamente pues tiene que ver con ese testimonio nuestro. La historia de tu conversión puede que parezca insípida y mi historia no es dramática, no es algo espectacular, pero conectará a alguien que tú no sabes. Conectará a esa persona que tú menos esperas. La va a conectar con Dios, como te conectó a ti. Así que tu testimonio va a traer a otros a esa paz, a ese perdón y a esa certeza de salvación que tú también has experimentado. La Biblia muestra que Dios actúa dramáticamente, pero también, como hemos dicho, describe un progreso diario de acercarse cada vez más a Jesús. Puede ser una historia como la del ladrón en la cruz, puede ser un cambio milagroso de un momento, o puede ser algo paulatino. Puede que te caigas como se cayó Pablo, puede que te pase como alguien que estuvo en Gadara, Pastor Negrón. ¿Será que hay otros testimonios o que Dios envía solamente a estas personas que han sido santos, o podemos pensar en que hay otro tipo de personas que también Dios puede utilizar? Y claro que sí, Pastor Dávila, solo me gustaría mencionar antes de entrar directamente a Marcos, el capítulo 5, comentar, ¿verdad?, o mencionar nuestro texto base para esta semana porque es muy apropiado. Nos llega este pasaje en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 20. Estaba Pedro y Juan allá ante el concilio cuestionándoles sobre cómo ellos habían hecho aquel milagro de aquel hombre que había sido cojo en Hechos capítulo 3. Y Pedro nos dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo digo, amén, Pastor Dávila, porque precisamente es lo que usted está diciendo, lo que hemos visto. Y este es el ejemplo y este es el caso que vamos a discutir ahora.
Hechos capítulo 5 nos presenta la historia de aquel hombre poseído por un demonio que no representaba un demonio. Ustedes recordarán que cuando Jesús se acercó a este hombre para liberarlo, porque este hombre estaba esclavizado por Satanás mismo, cuando Jesús, dirigiéndose al espíritu que lo tenía atormentado, que el espíritu reconocía a Jesús, le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Jesús le dice: ¿quién eres? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos. Y presenta esto un cuadro gráfico del propósito de Satanás para cada uno de sus hijos. Recordemos, Pastor Dávila, que la Biblia nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y claramente allí entonces él responde: pero Dios vino para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, que este hombre tuviera una legión implicaba que el estado de este hombre era detrimental, que el estado de este hombre era paupérrimo, que la situación en que este hombre estaba viviendo era desesperante. Usted conoce el texto, Pastor Dávila, que nos dice que este hombre vivía en los sepulcros, que se hería con piedras, que lo ataban con cadenas, las rompía, que se pasaba dando voces, es decir, un comportamiento errático. Seguramente la comunidad estaba atormentada, estaba aterrada por este hombre, pero algo pasó, Pastor Dávila, en la vida de este hombre, y lo resumimos porque dice el texto en Marcos capítulo 4, verso 35, que Jesús llegó hasta la otra orilla. Esa otra orilla era donde estaba este hombre, y Jesús vino a salvar, como nos dice Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el relato, pastor, tiene un punto culminante cuando aquellos, o climático, ¿verdad? Cuando aquellos demonios impulsados por Jesús, y él les da la orden a abandonar a este hombre, a salir de él. Ellos le piden ir a aquellos cerdos se van por el despeñadero, se causó un revuelo porque había afectado la economía de la ciudad, todo lo que esto representaba, pero eso que trajo tanto revuelo también trajo atención sobre este hombre que ya la gente conocía, y dice el texto bíblico que al ver al hombre sentado y en su juicio cabal, tuvieron temor. Decir, Pastor Dávila, Jesús llegó, transformó la vida de este hombre, y ahora me llama la atención, pastor, que este hombre le dice a Jesús, cuando Jesús atiende el pedido de la gente de que se vaya, porque él representaba un problema para ellos, porque perdían sus finanzas, porque él le acababa su empresa. Entonces, Jesús le dice al hombre: mira, yo tengo que irme, aquí no soy bien recibido en este momento. Y el hombre le dice a Jesús: mira, mi vida no tiene sentido sin ti, yo quiero estar contigo, permíteme ir contigo, tú le has dado propósito a mi vida, yo quiero caminar contigo. Y Jesús, haciendo algo que yo creo que es la única vez en la Biblia que lo hace, le dice a este hombre que no, le dice que no. Jesús vino a buscar gente, pero a este hombre le dijo algo interesante: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y ese es el llamado, Pastor Dávila, que el Señor nos hace a usted y a mí, que le contemos a otros. Como usted decía antes, puede ser un testimonio de impacto sobrenatural, que Dios nos haya sacado del lodo cenagoso más profundo, que el Señor nos haya rescatado para su gloria, que a todos lo ha hecho, como bien usted dijo. O simplemente puede ser el testimonio de una madre que oró por un hijo, lo consagró, lo dedicó, y hoy ve los frutos de su entrega, de su dedicación y de su fe, porque ese hijo es un joven o una joven consagrada a Dios. Así que ahí hay dos posibles testimonios de una misma situación: el testimonio de una madre o el testimonio de un hijo restaurado, Pastor Dávila. Definitivamente, Pastor Negrón y los amigos que nos escuchan, este testimonio de este endemoniado gadareno es muy significativo. Tenía una legión de demonios. Estamos hablando de 6,000 soldados, constituían una legión. Así que imagínense la cantidad de demonios que tenía este hombre. Este hombre que vivía en los sepulcros, que
La gente se asustaba de verlo, que no había cadenas que lo aguantasen. Tenía una fuerza sobrenatural, asustaba a la gente. ¿Cuántas personas este endemoniado pudo haber asustado a lo largo de su vida? ¿Cuántas señoritas pasaron por allí y vieron al endemoniado y salieron despavoridas corriendo? Muchas personas, imagino, que vieron a este hombre y jamás pensaban que este hombre iba a estar dócil, con una vida transformada, a los pies del maestro, limpio, con ropas limpias. Eso no cabía en la mente. Ahora, como usted muy bien señaló, Pastor Negrón, tampoco cabe en la mente de una persona que quiera seguir a Jesús y le dice, no vengas conmigo, no vengas conmigo. Quiere decir entonces que donde quiera que hayan 2 o 3 o más reunidos en su nombre, allí está. No es que no fuera con él espiritualmente, porque espiritualmente iba a estar conectado con el Maestro a través del Espíritu Santo. Este hombre no escuchó nunca ningún sermón de Jesús. Este hombre no vio el testimonio de Jesús obrando a través de su vida como tuvieron la oportunidad los discípulos. Sin embargo, este hombre tuvo una oportunidad única. Este hombre tuvo la oportunidad de tener un encuentro transformador, instantáneo con Jesús. Él pasó ese breve tiempo con Jesús, fue suficiente como para quedar liberado completamente de una vida de esclavitud. Y ese hombre no anhelaba, como usted bien menciona, otra cosa que estar con Jesús. Y Jesús le dice, no, vete y cuéntale a otro lo que Dios ha hecho por ti. Decápolis, esto me llama la atención porque Deca viene de 10, polis, ciudad, Decápolis una ciudad, o 10 ciudades básicamente. Las 10 ciudades que estaban a la parte oriental del Jordán. Y esas 10 ciudades venían desde el sur, bien abajo, cerca del Mar Muerto, hasta arriba al norte, más arriba del Mar de Galilea, llegando hasta Siria, o sea, hasta Damasco. Son 10 ciudades, una región muy grande. Y este hombre tenía fama por esas 10 ciudades. Y ahora este se convierte en el primer apóstol, en el primer enviado, en el primero en testificar por el Señor. Porque apóstol básicamente es aquel que Dios envía. Y Dios lo envió. No fue a sus discípulos, fue a este endemoniado. Así que es algo que realmente nos llama mucho la atención y nos vuela la cabeza. Ahora, pastor, no se trata, y amigos que nos escuchan, tu testimonio, el mío, que son distintos, no se trata de tu testimonio, no se trata de mi testimonio. Alguien piensa y lo puede personalizar tanto que piensa que es mi testimonio y se engrandece con el testimonio. No, este testimonio es de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pastor Negrón, no se trata de nosotros, se trata de Él. No es lo que nosotros hagamos, amigo que me escuchas. No es que tú seas un santo. Si tú crees que eres un santo, tienes un problema. Pero si tú eres un pecador igual que yo, igual que Pablo, igual que todos los que vamos a los pies de Cristo, entonces estás enfocado correctamente. Porque Él vino a salvar y a rescatar a esos, a los que se habían perdido, Pastor Negro. ¿Sabes, Pastor Dávila? Nosotros a veces, que quizás no comprendemos el llamado, lo digo esto con humildad porque es muy probable y yo estoy entre ese grupo. A veces nosotros pensamos que Jesús necesita que nosotros estemos dispuestos a defenderlo. Entonces nosotros a veces estamos tan preparados para sacar nuestra teología. Espérate, ven, y aquí voy yo a defender. Y Jesús no necesita tanto que lo defendamos, sino que lo representemos. La gente necesita ver a Jesús en nosotros. Eso es un testimonio, Pastor Dávila, porque en la medida en que el carácter de Cristo se refleja en mí, la gente ve a Cristo en mí. La gente que me conoce ve el cambio, la transformación, lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces desea más de Jesús. Entonces son atraídos inevitablemente. Entonces quiero enfatizar en esto. Jesús no necesita que lo defendamos. Él necesita que lo representemos, que demos testimonio de nuestra vida. Y pastor, aquí vemos un ejemplo de este endemoniado que Jesús le dice, ve y cuéntale a los tuyos, la gente que te conoce, ¿verdad? Y allí atamos Hechos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 8, cuando Jesús le dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, vete primero a los tuyos, vete a los que te conocen, porque esos van a ver el cambio. Entonces, pastor, quisiera ahora pensar en, ya sé que yo debo ser el portaestandarte, ya sé que yo debo llevar la antorcha.
y ya sé que mi testimonio es poderoso, pero es dar mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida, no reemplaza enseñar. No, hay una armonía, es lo que quiero decir, entre enseñar esto, en contar lo que Dios ha hecho, pero también decir la verdad de la Biblia, porque había dos mujeres, una María, aquella mujer rescatada por el Señor, que aquel domingo, luego de la muerte de Jesús, fueron a preparar el cuerpo de Jesús, llegaron hasta allá, habían llorado en cantidad, su maestro había muerto, y hay una historia interesante entre estas dos Marías. Pastor Dávila, ¿qué podemos hablar sobre ese particular, sobre ese encuentro que tuvieron ellas, sobre lo que descubrieron y qué hicieron con lo que descubrieron? Definitivamente, Pastor Negrón, ese es uno de los relatos más hermosos. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Jesús y cuando vemos ese encuentro y qué privilegio tuvieron estas mujeres. Amén. Hay algo que tenemos que tener muy claro, cómo Dios ha utilizado a la mujer en la Biblia, o sea, cómo le ha dado una oportunidad única. Primeramente de que el Salvador naciera del vientre de una de ellas, eso es algo maravilloso. Aquí el hombre, el varón, no tuvo mucho que ver aquí, solo en la crianza, ¿verdad? José. Pero María, la madre de Jesús, tuvo un privilegio maravilloso que ninguna otra mujer en la historia de la humanidad ha tenido, y así fue grandemente bendecida. Entonces vemos a una mujer que fue transformada también por el poder transformador del testimonio de Jesús. Esa María de Magdala, esa María que derramó su alma delante del Salvador. Y esas mujeres que también en la Biblia y en aquel entonces las mujeres no tenían el poder para testificar en la corte. La mujer estaba relegada a un segundo plano. Estas Marías tuvieron la oportunidad de testificar, de decir que habían visto a Cristo vivo, de que había resucitado. Fueron al sepulcro a ungir un cuerpo muerto. Fueron al sepulcro a rendirle su tributo final, póstumo, a lo que ellos esperaban encontrar, que era un cadáver, para que pues no oliera mal, para que el cadáver estuviera bien cuidado, para sepultarlo con dignidad. Y fueron a hacer un favor a un cadáver. Eso fueron lo que fueron a hacer esas mujeres. Y fue todo lo contrario. Se llevaron la gran bendición de encontrar primeramente que Cristo había resucitado. Que ellas tenían el privilegio de decírselo a los discípulos, de testificar de Él. Y por eso hago hincapié en esto, Pastor Negrón. Es Él, el testimonio es de Él. Es Él el personaje central. Y entonces estas Marías tuvieron esa linda oportunidad de llevar ese testimonio y decirle a los discípulos que Cristo había resucitado. Y de hecho, los hombres que iban caminando en Maús, esos otros discípulos que iban en Maús, que no sabemos los nombres, ellos dicen, y para colmo ahora dicen las mujeres que, o sea, menospreciando el testimonio de ellas. Para colmo hay un testimonio de resurrección, pero es de mujeres, así que no le podemos dar credibilidad. Óigame, qué lindo el Señor Jesús, cómo transforma lo que nosotros podemos pensar, lo más insignificante en aquella época, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, porque las mujeres siempre han tenido un valor importantísimo, pero el Señor nos muestra que todos tenemos valor delante de Él, y les mostró que estas mujeres tenían un gran valor y una gran estima, porque tuvieron el privilegio de verlos resucitados. Y una mujer con una reputación no dudosa, pastor. Algunos dicen de dudosa reputación. Nadie dudaba de la reputación de la Magdalena. Pastor Negro. Pastor Dávila, solo quiero para rodear o redondear la expresión, mencionar el qué. Voy a testificar. ¿Qué voy a decir? Cristo vive. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¿Sabe? Pastor, yo pensando en lo que usted está diciendo, estas mujeres llegaron al sepulcro. Yo me imagino el pensamiento, capa caída, hombros al suelo, ánimo por el piso. Como usted dice, a rendir ese tributo, ese último tributo a su maestro, a su Señor, aquel que les había devolvido la estima, la valía. Y ahora pensar que todo vino al suelo. Y
sin fuerzas, Pastor Dávila. Yo estoy seguro, pastor, que no durmieron ese sábado para domingo, no durmieron. Esas mujeres ya a las 4 de la mañana estaban en camino, el sol no había salido ya, estaban allí. Y qué poderoso testimonio que este ángel, que este ser celestial le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Aleluya. Y saben, ese testimonio, cómo cobraron la fuerza, los lienzos estaban allí, la tumba estaba vacía, el ángel estaba, nos dijo, no, está vivo, que lo pudieron ver, porque recordemos que María confunde a Jesús, le dice, no, si tú lo llevaste a un sitio, dime dónde lo pusiste. Dice, mujer, ay, ella queda tan impresionada. O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué voy a testificar? Que Cristo vive. Porque el apóstol Pablo dijo que Él es primicia de los que durmieron. Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nuestra esperanza es que Jesús resucitó. ¿Qué más necesito yo decir? ¿Qué más necesita, Pastor Dávila, el mundo saber? Si no es que Cristo vive y que me garantiza su resurrección, la vida eterna. Porque el que cree en Él, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así es. Definitivamente es el testimonio. Un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que transforma vidas, y las nuestras son ese testimonio de que Dios transforma vidas. De eso se trata todo esto, pastor. Y esas vidas transformadas marcan la diferencia. La vida transformada de esos muchachos, hijos del trueno. Esos muchachos que tenían un temperamento muy volátil. Que, imagínate, hijo del trueno, oígame. Los truenos que yo conozco no son algo silencioso. Los truenos que conozco hacen retumbar, estremecen y son violentos y hay unas descargas eléctricas terribles. Y estos hombres eran conocidos como los hijos del trueno. Y esos hijos del trueno se convirtió uno de ellos en el discípulo amado. En ese muchachito mimado que ponía su cabecita al lado del regazo del maestro en su seno y le decía, maestro, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? El que tuvo el privilegio de escuchar de la boca de Jesús diciendo, al que yo le dé el pan mojadito en el vino, ese será. Ese hombre transformó su vida y llamaba a los demás hijitos. Después le decía hijitos a la gente, ese hijo del trueno. Así que vemos ese testimonio de Pedro y de Juan, cómo también cambiaron y maravillaron a personas. Pedro que no tenía letras, Pedro que era un tosco, impetuoso pescador, rudo, áspero, hasta medio bipolar, podríamos decir, que se iba a los extremos, en donde dice tú, jamás me lavarás los pies a mí, y después dice, no solamente los pies, la cabeza, y todo, contaba un champú completo y un pedicure completo. O sea, ese es ese Pedro que se movía fácilmente de un lado al otro, y eran personas del vulgo, personas comunes, personas como tú y como yo, personas como cualquiera, porque el Señor no mira a las personas como cualquiera. Todos somos especiales para Él. Y Dios transforma vidas y transformó las vidas de Pedro y de Juan. Y también puede Él transformar las nuestras. Lo único que tenemos que permitir es que Él entre a nuestra vida, que nosotros podamos pasar tiempo con Él, como pasaron Pedro y Juan tiempo con Él. Y entonces nuestras vidas van a testificar de que han conocido a un Jesús vivo, de que han explorado y han escrutado el amor tan grande en su carácter precioso y santo. Y que ese escrutinio del amor de Dios le ha salpicado tanto que han llegado a reflejarlo en sus vidas. Han pasado tanto tiempo con el Maestro que ya huelen al Maestro. Han pasado tanto tiempo con el Maestro, como usted mencionó, Pastor Negrón, en una ocasión, que Pedro, utilizando lenguaje posiblemente soez para negar al Maestro, y ahora tenía que confesar, y ahora Pedro tenía que demostrar, porque a él le dijeron, tú hablas como él. Dice, no, yo no hablo como él, y sabrá Dios, XYZW, @ asterisco y todas las cosas que salieron por la boca de Pedro. Pero entonces mira la figura de Jesús, que lo mira con una mirada que traspasó su alma, pero que no era una mirada de reproche, era una mirada de amor, diciéndole, Pedro, yo quiero orar por ti para que tu fe no falte. ¿Qué fe no falte? Ni no falte, yo no te voy a vender. Que yo tengo que morir por ti, yo voy a morir por ti. Eso no fue el caso. Él conoce los corazones y los transforma de manera especial, Pastor Negro.
Engañoso es el corazón, lo leímos ya, engañoso es. No confíes en ti, confía en Él. No prestes atención a ti mismo. Si te miras a ti en el espejo te vas a defraudar, te vas a sentir decepcionado, te vas a sentir cabizbajo y tú vas a decir, qué porquería estoy mirando al espejo. No, mírate con los ojos de Cristo, a través de su sangre maravillosa. Y tú vales lo que la sangre del Hijo de Dios cuesta y costó el sufrimiento de Él. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Y saber ese amor tan grande transforma nuestra vida y testifica de Él y para Él. Pastor Negro. Mire, Pastor Dávila y amigos que nos sintonizan, y me gustaría señalar, me parece que usted lo ha hecho magistralmente, solo voy a ampliar estos contrastes, porque estamos hablando de vidas transformadas. Aquí Pedro está delante del concilio, delante del Sanedrín. Estos mismos hombres fueron los que tuvieron a Jesús allí en el patio de la casa de Caifás. Allí estaba Pedro. Allí Pedro fue identificado como un seguidor de Jesús y lo que lo identificó fue su forma de hablar. Tú hablas como ellos, le dijeron. Y Pedro, como usted dijo, trató de distorsionar la idea. Ahora, luego de la cruz, luego de la restauración, luego de esta vida transformada y llena del Espíritu Santo, nos dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, aquí Lucas está registrando el testimonio de estos testigos, de estos hombres que se quedaron impresionados porque dijeron, este tipo no es el mismo, este hombre es otro. Este hombre tiene una convicción, este hombre tiene una fe, este hombre de la manera que habla, este hombre es un tosco, este es un pescador. Así que vemos que ese testimonio, que esa vida transformada impresionó a estos hombres. Entonces sigue diciendo, dice el mismo texto, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, ese valor, esa valentía, ese arrojo, ese impulso, ellos identifican claramente que es que habían estado con Jesús. Pastor, es que pasar tiempo con Jesús, usted lo acaba de decir, va a transformar tu vida de tal manera que tú vas a ser otro. Entonces sigue diciendo, ahora ven el milagro, el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, contra eso no hay discusión. Y el versículo 15, entonces les ordenaron que salieran el concilio y conferenciaban entre sí. Verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, una vida transformada, Pastor Dávila, va a tener un impacto tal en la vida de todos los que nos rodean y de todos los que están alrededor nuestro, que nadie podrá negar que tu vida ha sido transformada por el poder salvador de Cristo Jesús. Ahora, Pastor Negrón y amigos que nos escuchan, ¿será que solamente las personas comunes, del vulgo, toscos y ásperos pueden testificar? ¿Los endemoniados son los que pueden testificar? ¿Las prostitutas también son las únicas que pueden testificar? No. La gama está completa para todos. Todos podemos testificar. Vamos a tomar un personaje, Pablo. Pablo, un erudito en su tiempo, en su época, discípulo de Gamaliel, una gran autoridad reconocida por los fariseos más fariseos y por los eruditos más grandes. Y Pablo, un hombre de letras, un hombre educado, un hombre culto, también tuvo el poder de la testificación. Porque la vida de Pablo, antes de conocer a Jesús, todas esas letras y todo ese conocimiento no valió de nada. Él estaba persiguiendo a los cristianos, persiguiéndolos porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Él era un hombre sincero y realmente pensaba que estaba bien lo que él estaba haciendo. Pero no había conocido al dador de la vida, no había conocido al Maestro Jesús, no había conocido a su Señor. Y tuvo ese encuentro. Y Pablo sufrió mucho,
por ese testimonio que él estaba dando acerca de Jesús. Pablo tuvo una vida tortuosa, así como él torturó a muchos y maltrató a muchos, también él también tuvo sus asuntos, ¿no? Pero ahora Pablo estaba aprisionado. Pablo estaba siendo preso y siendo juzgado injustamente por testificar acerca de Jesús. Había un procurador allí en Judea, ese era Félix. Félix ya estaba de salida, le había dejado la papa caliente a Festo. Festo tenía ya un hombre que sabía que era bueno, que no tenía ningún problema, pero quería congraciarse con los judíos, era un político. Viene entonces Agripa, el rey, y él aprovecha la oportunidad para también compartir esa papa caliente con el rey Agripas. Y allí se da una escena bien interesante. Pastor Negrón, le he puesto el trasfondo para que usted entonces nos relate qué pasó allí con la acusación que ahora Pablo es llevado ante los magistrados, es llevado ante el rey Agripas, estaba el procurador allí, estaban los otros figuras importantes, los otros juristas, por decirlo así, estaban presentes escuchando el testimonio de Pablo ante una élite de gente encombrada. Pastor Negro. Yo creo, pastor, que eso último que acaba de mencionar es la clave de entender todo esto. Yo veo, pastor, en todo esto no otra cosa que sino el accionar de Dios, cumpliendo su misión de llevar el evangelio del reino a toda lengua, pueblo, tribu y nación. Tanto Festo como Agripa y toda esa corte necesitaba conocer del amor de Dios. Pablo había pedido ir a César. Ya Festo lo había encontrado sin causa para juicio o muerte, pero habiendo Pablo expresado que era ciudadano romano y que tenía derecho de ir delante de César, Festo dice, ni modo, yo no puedo evitarlo. Pero Agripa está en la ciudad. Así que Festo quiere preparar una velada especial, un poquito para resaltar su imagen. Deseado de toda la gente, nos dice que Festo preparó toda la pompa para el recibimiento de Agripa, los soldados muy bien puestos, todas las armaduras en perfecto orden, la corte, todo bien bonito preparado. Venía Agripa con Bernice y la sierva hace un contraste con el humilde apóstol. Pero nos dice el deseado de toda la gente, capítulo 41, Hechos de los Apóstoles, capítulo 41, es el libro correcto. Corrijo, no es deseado de toda la gente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 41, el capítulo que dice, por poco me persuades. Dice ella que todo el cielo, Pastor Dávila, estaba allí, interesado en lo que iba a suceder allí. No es de sorprendernos que Agripa haya sido atraído a ese mensaje poderoso del apóstol Pablo, porque sin duda el cielo, el Espíritu Santo, Dios el Padre, Jesús estaban allí, pero el enemigo estaba haciendo su lucha y es triste lo que pasa, pero quiero significar que cuando tú eres fiel a Dios, Dios te va a llevar a lugares insospechados, que debemos estar listos, y estar listos no es otra cosa que estar en sumisión a Dios, que buscarle de corazón, que depender de Él, porque en esos momentos Dios te va a decir qué vas a decir. Dios te va a guiar, el Espíritu Santo te va a recordar las palabras. Y Pablo se paró allí a contar básicamente, Pastor Dávila, su testimonio, cómo él era un perseguidor, cómo él era un judío sin par. Acuérdense que Pablo tenía una visión de él antes de encontrarse con Jesús muy elevada. Él decía que él era judío entre judíos en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. O sea, este hombre tenía una reputación en la comunidad y para él muy elevada. Pero cuando encontró al resucitado, todo aquel orgullo cayó. Porque yo, Pastor Dávila, no me cabe la menor duda que lo que más impresiona a Pablo o a Saulo de Tarso
es que Jesús mismo vino a su encuentro. Y yo quiero que tú entiendas y que Dios me ayude a entender que cuando yo voy a un alma, puede ser Agripa, el presidente de una nación, el gobernante, el alcalde, puede ser un legislador, o puede ser simplemente el hombre más humilde del barrio. Cuando yo voy, quien va allí es Cristo, porque yo soy un representante de Cristo y yo estoy dando testimonio de su misericordia, de su fidelidad y de su amor, Pastor David. Así que me parece fenómeno que Pablo le dice lo que Pablo le dice a Agripa y cómo ese testimonio tocó el corazón de Agripa. Pastor Negrón, lo tocó y de qué manera. Este hombre estaba extasiado. Pablo cautivó con su elocuencia, con su discurso. No, bueno, no con su elocuencia, vamos a hablar claro. Con ese testimonio poderoso también puesto en los labios de un hombre culto como lo era Pablo. Y este hombre culto se limitó a hablar de Cristo. Este hombre culto no quiso irse por las ramas, no, él predicó su experiencia personal con Cristo, de cómo él había sido transformado por Cristo. Y el rey Agripa lo contemplaba y su mente se iba escuchando. Y pensó en voz alta, por poco me persuade a hacer cristiano. Óyeme, qué poder hay en tu verbo, qué poder hay en tu testimonio. En una vida transformada, pastor. Era una vida transformada. Porque yo estoy seguro, pastor, usted me lo trae a la mente y lo agarro rápido. Ver el semblante de Pablo. Usted sabe que Pablo tampoco era suave, querido. Pablo era Pablo. No era el hijo del trueno, pero el Espíritu Santo lo había tomado y Agripa mirando su semblante, mirándolo al umbral de la muerte, pastor. O sea, este hombre tiene una sentencia de muerte. Tiene gente suficiente que lo odia y que quiere verlo muerto. Pero ante esa circunstancia, ese hombre allí, firme, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, Pastor Dávila. Sígalo por ahí, porque... Pastor Negrón, ya nos queda mucho tiempo. Nosotros vemos cómo Pablo, como María, como quien era el endemoniado. Pero hoy se trata de ti y de Jesús. Hoy se trata de mí y de Jesús. Hoy no se trata del endemoniado, tal vez tú lo estuviste. Tal vez estabas esclavo del pecado y estabas endemoniado. No tiene que ser todo tan dramático como que estés en un sepulcro, como que estés por ahí encadenado. Tal vez tú has tenido una vida libertina, como la Magdalena lo tuvo. Tal vez tú has tenido una experiencia un poquito más sublime. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos decir las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Cómo ha tocado nuestro corazón, cómo ha cambiado nuestras vidas, cómo ahora nosotros sentimos una paz interior, cómo ahora nosotros nos sentimos en una comunión tan especial, tan cerca del cielo. Eso es lo que realmente cuenta. Cómo tú puedes, con el poder que Dios te ha dado de testificar, ganar alma para el reino de los cielos. Como te ganaron a ti. Como algún día tú escuchaste un testimonio que te tocó. Como algún día tú escuchaste una narrativa que dijiste, caramba, parece ser mi vida. Como algún día alguien se acercó a ti y te contó su historia. Tú también puedes contar la historia. La historia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pastor Negrón, las últimas palabras de exhortación y una oración, porque ya hemos concluido con la lección. La culminación de la vida espiritual, lo que redondea la vida espiritual. Número 1, la oración, el estudio de la palabra, la testificación. Si falta este último elemento, estamos incompletos. Necesito experimentar el gozo de trabajar con el cielo en la salvación de un alma. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este santo sábado. Te rogamos que así como transformaste la vida de este endemoniado gadareno, así como inspiraste a Saulo de Tarso, transformándolo en Pablo el apóstol, así, Señor, inspires nuestra vida, transformes nuestra vida, como cambiaste la vida de Pedro, de Juan, de aquella mujer con una vida perdida y la convertiste en la receptora del mensaje más hermoso. Señor, así queremos nosotros
decirle al mundo que tú vives, que tú resucitaste, que tú vienes pronto, que debemos estar preparados. Ayúdanos, Señor. Bendice este santo sábado y bendícenos en el cumplimiento de la misión y la testificación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas un feliz y un bendecido sábado. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos, y al Maestro voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame, habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame, habla y yo respondo, heme aquí. Pronto ya no habrá misericordia para esta pobre humanidad, y entonces se oirá el Maestro que dirá: bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame,